La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos en la preparación del 28º domingo del tiempo ordinario, en el cual hoy todo gira en torno a las riquezas materiales del hombre en este mundo y nos propone la meditación del Evangelio, ese pasaje conocido muy bien, que nos habla sobre el hombre rico, aunque el evangelista no determina si es joven o si es adulto, pero se le ha conocido como el joven rico. Ese episodio nos lo cuenta Marcos y es uno de los más conocidos del relato de este evangelio. Un hombre que se acerca a Jesús para pedirle consejo y así completar y mejorar su vida de santidad. Y Jesús de Nazaret le dice que lo único que puede decirle, que venda todo lo que tiene y que le siga, por un camino donde no hay casa ni lecho, solo humildad y pobreza. Dice la palabra de Dios que el joven se marchó triste porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Lo demás era accesorio. Una fe vivida a la carta tal vez haría que la iglesia fuese más populista, pero menos evangélica. Que entre otras cosas fuese menos causa de conflictos o que no resultase tan dura en algunas cuestiones en el mundo que nos plantea como conquistas de los nuevos tiempos. Pero eso no es nuevo. Ya el Señor, desde el mismo día de su nacimiento, fue causa de decepción para unos y de indiferencia para otros. Lo soñaba venir en muchas cosas y al final resultó hacerse presente en la humildad de un establo. Y es que Dios desea que nuestro amor hacia Él sea un cariño sin fisuras, sin componendas, sin regateos. O le amamos con todas las consecuencias, o siempre nos faltará algo para ser totalmente de Él. ¿Qué exige Dios? ¿Qué terreno profesional puesto en el trabajo, responsabilidad, no exige unos mínimos y máximas que si se quiere ascender? Meditemos las lecturas de este domingo. La primera estará tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice la lectura: Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría. Le preferí a cetros y a tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontrolables. Palabra de Dios. Esta frase con la cual se inicia esta lectura en el versículo 7. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. El autor del libro sagrado exulta de gozo. Ha rogado a Dios que le conceda sabiduría y Dios le ha escuchado. Ha satisfecho su deseo. Él no pedía riquezas, ni salud, ni prosperidad. Él solo quiso ser prudente, tener la justa medida de las cosas, poseer la sabiduría que le hiciera comprender el sentido real de la vida y de la muerte, capaz de verlo todo bajo el prisma mismo de Dios. ¿Cómo tenemos que aprender a pedir al Señor lo que nos conviene, lo que en verdad es mejor para nosotros? A veces
por no decir siempre, pedimos solamente cosas materiales, porque duran poco o no sirven para gran cosa. Éxito en los negocios, suertes en la lotería o en las quinelas, salud para el cuerpo, una vida confortable y sin complicaciones, es lo que solemos pedir a Dios. Cosas que son buenas, sí, pero no son lo más importante ni las más necesarias. Cosas que se quedan en la materia, sin tener en cuenta las exigencias del espíritu. Cosas que a menudo son incluso un estorbo para vivir mejor nuestro cristianismo. Cosas que a la larga nos alejan del Señor. Si todo lo tuviéramos solucionado, terminaríamos pues olvidándonos de Dios. Hoy, reflexionando ante la oración del sabio en la Biblia, vamos a pedirle con él al Señor que nos conceda la sabiduría, este don del Espíritu Santo que nos haga vivir de otro modo, más conscientes del valor relativo que tienen las cosas materiales, persuadidos de que una sola cosa es necesaria, solo una es imprescindible, solo una es definitiva: vivir y morir plenamente nuestra fe cristiana, esta aventura fabulosa de amarle sobre todas las cosas y de querer sinceramente a los demás. Somos torpes, pobres, ciegos, incapaces de descubrir la luz, caminando sin rumbo por una noche perenne. Sé tú, Señor, nuestro buen Lazarillo, atiende nuestra súplica y concédenos la sabiduría. La segunda lectura, queridos hermanos, está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Tomo la frase: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es Dios mismo, cuando nos habla a través de intermediarios externos o cuando nos habla a través de nuestra propia conciencia. La palabra de Dios es siempre penetrante, viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones de nuestro corazón. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es Jesucristo. Si seguimos a Cristo, si hacemos que su palabra sea en nosotros viva y eficaz, Dios nos dará en esta vida el 100 por 1 y después la vida eterna. Un 100 por 1 que no nos va a librar, por supuesto, de las tribulaciones, de las debilidades y sufrimientos que se acarrean siempre en la vida humana. Escuchar la palabra de Dios es seguir a Cristo y seguirlo tanto en los momentos de dolor como en los momentos de gloria. El Evangelio, como les decía al principio, está tomado de San Marcos, capítulo 10, del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo a sus discípulos: «Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño, se marchó muy pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo: «Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero, y más fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «Les aseguro
que quien deje casa o hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. El Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Queridos hermanos, el rico del Evangelio de hoy ha quedado como prototipo de la vocación frustrada, de ilusiones rotas, de deseos fallidos. Él tenía buena voluntad e inquietud por ser cada vez mejor, por alcanzar metas más altas. Aspiraba nada menos que conquistar la vida eterna. En esto es ya un ejemplo para cada uno de nosotros, tan conformistas a veces, tan alburguesados a menudo, tan amigos de las posturas horizontales, tan dados a no querer complicarnos la vida, como si fuera suficiente un ir tirando para lograr el premio final. No nos engañemos y despertemos de nuestro cómodo dormitorio en una mediocridad no tan buena. Solo los esforzados, los violentos, los que luchan por mejorar cada día, alcanzan la dicha de los justos. El Señor responde a aquel hombre que tantas ganas tenía de ser perfecto. Primero, es preciso cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Esto es el principio, los cimientos, pudiéramos decir, sobre los que hemos de edificar nuestra amistad con Dios. Nadie, en efecto, puede ser amigo suyo y al mismo tiempo no cumplir los mandatos del Señor. Esto sería una paradoja, un absurdo, una mentira. Ustedes son mis amigos, nos dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Pero aquel hombre quiere más. Su espíritu anhela volar alto, llegar hasta la cima más elevada de la perfección. Al verle tan audaz y entusiasmado, Jesús le mira con amor. Al Señor le gusta el corazón apasionado de aquel hombre. Le gustan los corazones capaces de grandes sueños, de proyectos imposibles e ilusiones juveniles, de espíritus con aires deportivos que luchan por llegar lo más arriba posible en el itinerario hacia Dios. Lástima que aquel hombre se echará atrás en el momento decisivo. Su mirada clara y luminosa se ensombreció. Su corazón joven envejeció de pronto. El que vino con tanta urgencia se quedó parado en su marcha hacia adelante. Se retiró entristecido. El que hubiera sido quizá otro discípulo amado, otro apóstol apasionado y valiente, se quedó enmarcado en ese personaje triste que dijo no a la llamada de Dios. También hoy pasa Jesús por nuestras calles. También hoy muchos corren tras Él con el corazón cargado de ilusiones y de buenos deseos. Como entonces, hay quienes le siguen después de haberlo abandonado todo por Él, encontrando luego 100 veces más de cuanto han dejado. Otros, como aquel hombre rico, se echan atrás cuando oyen la voz del Señor que los llama a una vida abnegada y generosa. Se quedan tristes y aburridos, agarrados a esas riquezas caducas que de poco le van a servir. Pero no escurramos el bulto. A veces pensamos que cuando hablamos de ese hombre rico, que está hablando el Señor de los ricos que tienen mucha fortuna. A veces habla también de los ricos que, no teniendo esa fortuna económica monetaria, tienen otras riquezas y se apegan así sea a cosas pequeñitas, pero son su riqueza y se niegan a soltarlas. A esos también el Señor les está hablando. Pues meditemos en este domingo, en este evangelio que el Señor nos regala, en la lectura del libro, de la primera lectura y en la segunda lectura, pues todas las lecturas tienen ese nexo que nos une a aspirar las cosas grandes, las cosas del cielo, y sobre todo a no decirle nunca al Señor que no podemos seguirlo, al contrario, a estar dispuestos siempre a seguirlo. Que el Señor te ilumine, te bendiga donde quiera que te encuentres. Te habló el Padre Jesús Rangel. Hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa
fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.